profesor en educación. Y el día de hoy va a trabajar con usted durante estas 2 horas. Espero que sea un taller muy ameno para los que están en línea y los que están presencial. Recuerden que la modalidad es híbrida, ¿ya? Por lo cual ustedes tienen colegas que igual están conectados en línea, así que van a escuchar una voz del más allá, pero no se asusten, son las personas que están conectadas. Mucho éxito, profesora, que les vaya muy bien. Éxito a todas y todos. Bueno, el profesor Claudio ya me presentó, soy Paula Coronado, soy profesora de educación diferencial, me toca trabajar algo que a mí me encanta, que es el aprendizaje profundo. Y quiero conocer un poquitito antes a ustedes, antes de pasar a ver la encuesta de qué es lo que saben de este tema, de qué es el aprendizaje profundo y cómo diseñar el aprendizaje profundo. ¿Ya? Los que están en casa, no tengo ningún problema en que ustedes puedan encender el micrófono y intervenir en cuanto puedan hacerlo. ¿Ya? En cuanto lo necesiten hacer, ustedes pueden intervenir. Los que están en casa van a tener que acostumbrar a esa vocecita en off que de repente aparece y asusta. Me gustaría saber de qué carreras son, de qué hablan, de qué profesión, qué asignatura hacen. ¿Ya? Mi nombre es Liz Espada, soy de la Facultad de Recursos Naturales de Medicina Veterinaria y participo en muchas asignaturas, entre ellas microbiología, tecnología. Soy Viviana Pérez, soy profesora de español y pertenezco al departamento de lenguas de las facultades. Pero hago clases en pedagogía en lengua castellana. Hola, soy Soledad San Martín, soy traductora de inglés-español, hago clases en la carrera de traducción en inglés-español, Departamento de Lenguas. Hola, soy Paula Álamos, pertenezco a la Facultad de Educación, la carrera de Educación Física y estoy a cargo por este semestre de la línea práctica. Hola, buenos días, Mónica Campos, de inglés, Departamento de Práctica Didáctica, Facultad de Educación. Tengo a cargo cursos de competencia lingüística inicial. Hola, mi nombre es Karina Bizama, educadora de párvulos de la carrera de Educación de Párvulos. Imparto los cursos de la mención intercultural. Hola, hola, Pau. Silvia Lazo, de la carrera de Educación de Párvulos, educadora de párvulos. Hola, soy Javiera Catalán, profesora de inglés. Estoy trabajando actualmente en traducción y también para el Centro de Aprendizaje, curso de formación general. Hola, mi nombre es Fernando Vitic, soy lingüista y mi interés para este taller está vinculado a un curso que doy, o que di, el segundo semestre, no sé, y espero darlo nuevamente, del segundo semestre de este año, de análisis de textos de opinión para traducción. Hola, soy José Miguel González, trabajo en ingeniería comercial, soy ingeniero comercial, realizo clases de economía. Muchas gracias. Los que están en casa, que se puedan presentar, comenzando por, aquí veo a Gonzalo. Hola, hola, buen día. Gonzalo Rebolledo, del Departamento de Ciencias Ambientales de la Facultad de Recursos Naturales. Soy biólogo de profesión y trabajo en áreas de ecología del paisaje y tecnologías de información geográfica. No sé quién más está, pero que alguien se pueda presentar. Natalia Bernales, pues. Natalia. Buenos días, Natalia Bernales, de la carrera de Educación de Párvulos y Educación de Párvulos modalidad prosecución de estudios. Un gusto, Natalia. Hola, buenos días. Mi nombre es Dafne Salazar y pertenezco al Departamento de Educación Continua de la Católica de Temuco. Ya, un gusto, Dafne. Un gusto, Paola. ¿Parece o no? No alcanzó. No sé si hay más. Eduardo Blas. Y por acá, Eduardo Albornoz, de la Facultad de Ciencias Religiosas y Filosofía, y hago en la Católica los cursos de la formación ético-cristiana. Un gusto.
Ahí vas. Mariana. Mariana Soto. Hola, soy Mariana Soto, trabajo en el apoyo diferenciado en el programa de bachiller y soy educadora diferencial. Un gusto, colega. Sí. Natalia Hernández. Ya se presentó. Gonzalo. También se presentó. Patricio Quesada. Él. Patricio. Hola a todos, ¿cómo están? Buenos días. Bueno, desearles un feliz año. Yo soy Patricio de la Facultad de Educación y muy entusiasmado con los cursos. Muchas gracias, que tengan buen día. Gracias. ¿Estamos parece ahí o no? ¿Sí? Natalia, que no sé si se ha presentado. Sí, Natalia se presentó. Natalia se presentó. Ah, ¿y otra Natalia? Natalia, que no sale el apellido. ¿Se puede presentar? Está conectándola. Sí, parece que no se puede, que si escriben ahí en el chat para que sepamos igual de que, para ver la variedad, de que hay una variedad bastante importante. Ya, yo les voy a mostrar un QR. Bueno, primero vamos a ver un poquitito esta ruta del taller, ¿ya? ¿De qué se trata este taller? Vamos a comenzar con conocimiento sobre el tema de aprendizaje profundo, pero no desde lo teórico, ¿ya? Sino que yo les voy a mostrar unas imágenes y ustedes me van a decir a qué se refiere esas imágenes. Ya, así más o menos la actividad. Después, experiencia concreta, perdón, que vamos a ver, a conectar entre las imágenes y este conocimiento de lo que es, donde ustedes van a poder decirnos a nosotros también cómo ustedes ven este aprendizaje profundo, porque hay varias estrategias, y yo les voy a presentar una estrategia que es la que yo uso más en clase, ¿ya? Porque activo muchas cosas ahí y lo vamos a ir descubriendo. La reflexión, ya una reflexión que va a ser guiada, que va a ser a través de preguntas, donde ustedes van a poder ver ustedes mismos evidenciar este aprendizaje profundo. ¿Cuándo aprendemos profundamente? ¿Cuándo identificamos realmente el aprendizaje? Y a través de esta técnica que vamos a ir conceptualizando después y vamos a mostrarla a través de ciertos temas conceptuales claves. Ya no va a ser la profundidad del tema, si después quieren leer sobre este tema o sobre esta estrategia que yo les vengo a presentar de aprendizaje profundo, yo tengo todo el material para compartirles, no hay ningún problema, tengo hasta el libro porque me lo leí completo, lo encontré en español, así que lo logré leer. Y experiencia práctica donde van a tener que diseñar ustedes esta estrategia desde la asignatura. Por eso es que les pregunté, ¿qué hacen? ¿Cuál es la asignatura? Elijan una si hacen más de una. ¿Cuál es la que más les interesa desarrollar este aprendizaje profundo que nos lleva a la reflexión, que nos lleva a un pensamiento crítico, que nos lleva a ir profundizando un poco más y a ser estudiantes que sean autónomos en su aprendizaje, pero también reflexivos y que sean capaces de cuestionar su aprendizaje, ¿ya? Y bueno, después hacer una encuesta de salida y la proyección de este aprendizaje que han realizado en este taller. Ya, aquí les presento este primer QR que es para que ustedes puedan colocar cuánto conocen con respecto al tema del taller que se va a realizar. ¿Ya? Los que están en casa lo pueden visualizar bien para poder escanearlo. A mí me está mostrando tu segunda pantalla. Se ve la portada. Sí, solo la portada. Ya, esperemos un poquitito porque yo ya lo pasé, a lo mejor un poco de internet lento. Pamela, es la encuesta inicial, ¿cierto? Sí. Se la voy a enviar por el chat. Ya, súper. Se pueden parar si quieren, no hay problema para que lo no, la cámara de repente no funciona. ¿Era una pregunta solamente, cierto? Sí. ¿Qué después me aparece? El siguiente. No, es que pareció siguiente y a ver. Por mi una, y también me aparece siguiente y siguiente. Ah, no, gracias por responder. Así. No pasa nada. Como puse nada, te puede ser. Ah, lo mejor.
No, sí, me envía a quienes crean sí, A al mismo ver, tiempo. voy a revisar. En el chat el link eh, invita al aprendizaje servicio. Ah, Otra. Hay una clase iniciativa de aprendizaje próximo. Hay más preguntas. No lo dejó pasar. No pasa nada. Vamos repitiendo. Envío, la voy a volver a enviar. Si pueden, vuelvan a presentar porque probablemente compartieron pantalla antes de iniciar la presentación, por eso está pegado. Ya, ahí revise el QR, al menos el chat está bien. Ah, sí, está bien. El QR de acá a mí me parece correcto. Sí, ahora sí. ¿Ahora sí? Si lo retrocedí, lo volví a... La pantalla compartida sigue presentando el PowerPoint antes de iniciar la presentación. No diga nada. La silla. No, sí, no se nos presenta nada. Y ahora tiene que hacer un... Si pones pantalla. Eso, bueno. Sí. Ahora sí se ve la presentación ¿Ahora sí? correctamente. Sí. Súper. ¿Todos contestaron? Sí. ¿Sí? No, que acá no lo A mí me aparece en esto no resultaba. Sí. Sí. ¿Les envío después de sus correos? Ya, por favor. Es que a lo mejor en este... Porque ahora recién lo metí después de que tú... ¿Y ahora voy? Lo contesto igual, pero... Tienes razón, se contesta una pregunta y se queda ahí. Sí. Sí, 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 y de hecho, Pero hablamos conversamos. Sí, Ya, conversemos con lo que conocen. ¿Cuánto creen ustedes que conocen? Poco. Pero ¿qué les dice que es la palabra aprendizaje profundo?
Yo lo relaciono con, bueno, lo que mencionaste previamente, con reflexión, con metacognición, como por ahí, y conozco al autor Vic, porque también tuve un minuto, participé de la presentación, pero más allá no. Más allá no. Sí. Chiquilla, ustedes que trabajan en educación de párvulo en la inicial, ¿qué es el aprendizaje profundo para ustedes? Bueno, yo creo que es significativo para el estudiante, lo puede aplicar en otros aspectos, lo puede aplicar. Lo puede aplicar. Que asocia conocimiento previo y después lo puede aplicar. Ya. Sí, que sea capaz de, justamente en el trabajo autónomo, va de la mano con aquello, creo yo. Ya. No están tan equivocados, no están tan lejos de lo que es. Ahora vamos a empezar a la actividad. ¿Ya? ¿De la casa están listos? ¿Listos? ¿Listos? Sí. ¿Quieren opinar algo Capitán. más del tema de qué es el aprendizaje profundo para ustedes? Puede ser como una estructura o pasos para llegar a la organización, análisis de la información, puede ser. Ah, sí, tienen algo, las estrategias tienen algo de eso, de cómo llegamos a aprender, cómo nos vamos interiorizando con este tema. Yo les voy a mostrar ahora unas imágenes. ¿Qué es eso? Camino. Días. Diferentes opciones, sí. Diferentes opciones para llegar a un objetivo. Ya, diferentes opciones para llegar a un objetivo. ¿Qué más les dice estas imágenes de que estamos de acuerdo que son caminos, son rutas, son laberintos? A lo mejor para una misma meta, miradas, diferentes puntos de vista. Ya, diferentes puntos de vista. Por muy complejo que sea, igual se puede obtener un resultado. Muy complejo que sea, se puede llegar a un resultado, ¿no es cierto? Por ejemplo, si vemos, nos analizamos el laberinto, está al medio ahí la persona y tiene muchas alternativas de camino, pero no ve el final. Claro, a veces uno se puede sentir medio perdido, perdida. Sí. Luego no saber para dónde vamos. Y claro, yo creo que a muchos nos ha pasado. A todos nos ha pasado, ¿no es cierto? Que en algún momento nos sentimos así como, incluso con el aprendizaje. ¿Cuánto hemos hecho, cuánto recordamos la universidad o cuando hicimos un posgrado, un postítulo? ¿Qué pasaba ahí? También nos enfrentábamos a un aprendizaje o cómo lo conectábamos con el siguiente aprendizaje, ¿no es cierto? Era como complejo porque de repente nos sentíamos perdidos y necesitábamos algo. Todos estos caminos van a llegar a un lugar, ¿no es cierto? Son como una ruta. Y yo les voy a mostrar dentro de esto, y que vamos a hacerlo a través de las preguntas de reflexión, una estrategia que se llama aprendizaje visible, ¿ya? Que está desarrollado y está investigado, muy investigado en la Universidad de Harvard, ¿ya? Que tiene que ver con cómo nosotros hacemos consciente el aprendizaje y cómo nos damos cuenta que estamos aprendiendo para poder generar este aprendizaje profundo. Ya no quiero adelantarles más porque quiero que veamos estas preguntas y que aquí sí que necesito que tomen un lápiz, anoten las ideas, porque al finalizar el taller estas preguntas tienen que estar mucho más resueltas que al principio y es parte de esta estrategia que les vengo a presentar del aprendizaje visible. Que yo hago visible mi aprendizaje, que hago visible el aprendizaje del estudiante, porque dentro de esta ruta, ¿cuál es mi rol como profesor? Mediador. Mediador, ¿es cierto? Guiarlo, llevarlo hacia el objetivo, llevarlo hacia los resultados de aprendizaje, llevarlo a que sean autónomos en su aprendizaje, por lo tanto después cuando estén frente al terreno donde se van a enfrentar a generar sus habilidades prácticas de desarrollo profesional, lo puedan aplicar. Ya no sea un conocimiento conceptual solamente, sino que llegue a ser un aprendizaje práctico, concreto y profundo, porque ya lo puedo sacar en cualquier momento y lo puedo utilizar. La primera pregunta dice, ¿qué relación tienen estas imágenes con el aprendizaje? ¿Por qué les puse estas imágenes dentro? ¿Por qué creen que a mí se me ocurrió poner esta imagen?
los que están en la casa. ¿Alguien quiere opinar acerca de esto? ¿Qué relación tienen las imágenes? Porque me imagino que al escoger imágenes que te dan distintas posibilidades, es que los estudiantes deberían, en función de su experiencia y en función de sus posibilidades también, nosotros poder acompañar y guiar, pero siempre considerando el contexto de los estudiantes, las características de ellos. Entonces, no sería una mirada muy técnica donde nosotros solamente lo guiamos por un camino, sino que estamos preparados para que podamos acompañar las distintas posibilidades que ellos nos ofrecen. Perfecto. ¿Qué más? A mí me parece que el aprendizaje tampoco es instantáneo. Entonces, esta como imagen del camino que tiene por una parte diferentes alternativas, pero por otra también que a veces se hace, no sé, incluso un poquito cuesta arriba, con curvas y todo eso, te lleva a un objetivo final que ahí sí nosotros podemos decir, bueno, aquí ya se consiguió realmente lo que queríamos. Exactamente, tiene que ver con eso también de que nosotros generamos y una estrategia, si ustedes se dan cuenta, los talleres del SINAP tienen ya una estrategia de aprendizaje profundo, que es esto de la reflexión, partir desde la reflexión, partir desde lo vivencial, partir desde el aprendizaje práctico. Esto es parte de una estrategia, ¿ya? Del aprendizaje profundo. Porque el aprendizaje profundo hace visible el aprendizaje, hace consciente, hace cognición en la persona y empieza como a ver lucecitas. ¿Ustedes se han dado cuenta cuando sus estudiantes, de repente ustedes están dando la cátedra, están diciendo y algo les pasó y hacen como, dicen, ¿qué creen que pasó ahí? Conectó. Porque nosotros estamos transmitiendo que a veces está como muy lejano para él, algo hizo clic y fue como, ahora lo entendí. Ahora lo entendí. Es porque van dentro de este camino donde están siendo guiados y donde los llevamos hacia un aprendizaje que tiene que ser profundo. Yo no puedo decir, no, si yo voy a entregar la cátedra y voy a dar la información y verán, ellos aprenden. Es nuestra responsabilidad como docentes hacer solamente eso, entregar el contenido o la materia y olvidarnos de si aprendieron o no aprendieron y verlo si aprendieron en la prueba. No, porque eso no es aprendizaje profundo. No va a haber resultados reales de aprendizaje. No se va a llevar a la práctica. A lo mejor van a sacarse un 7, pero el 7 a mí no me dice que aprendió. A mí me dice que estudió, que se lo aprendió de memoria, que logró tener la estrategia para contestar lo que yo quería. Piensen ustedes en cómo hacían ustedes las pruebas que no les gustaban o las materias que no les gustaban. ¿Memoria? ¿O tenían estrategia? ¿Cuántos leían los libros completos en el liceo o en el colegio? No, nadie, seamos sinceros, nadie nos gustaba porque eran temas que tampoco nos agradaban. Imagínense, Dios sí. Así me lo leí, me encanta. Completo. Es que aquí estamos los mejores. Ya, pero la materia, ¿se lo leía? Yo era buena estudiante, pero nunca me leí un libro. Y tenía puro 7 en las pruebas de lectura. Bueno. ¿Qué creen que hacía? Seleccionaba las páginas importantes. Tampoco. Saber, uno cuando tiene un profesor por mucho tiempo sabe más o menos cuáles van a ser los tipos de preguntas. Exactamente. Entonces yo llegaba a la clase, en el recreo, interrogaba a mis compañeras que se habían leído todo el libro y yo sabía que se lo habían leído bien. Y le hacía las preguntas claves. Y llegaba a dar la prueba y yo me sacaba un 7 y ellas sacaban un 5. Yo no había leído el libro. Era mi estrategia para no darme la lata de leer el libro. Había aprendizaje, la profesora se verificó que yo había aprendido o comprendía lo que leía. O sea, yo tengo buena comprensión, pero ella nunca comprobó si yo tenía buena comprensión. Y de repente nos pasa eso porque no entendemos que tiene que ser el aprendizaje profundo y no para la nota. No solo para la nota, o sea, la nota sí puede ser un resultado, pero del proceso. Claro. Cuando yo veo que el proceso va bien y está de acuerdo con la nota, estamos bien. Si no, algo está pasando ahí conmigo, profesor, no con el estudiante. Pero yo no lo estoy guiando en ese camino, en esa
en esa ruta que tiene que seguir. ¿Qué estrategia fomenta la reflexión y el aprendizaje profundo? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué estrategias? ¿Plenario? ¿Ya plenario? Nosotros en la carrera, como tenemos mención en interculturalidad, también tomamos métodos educativos mapuches y implementamos la estrategia de realizar notam, que es conversación en torno a una temática donde nos ubicamos, por ejemplo, en círculo y todos van conversando, o por ejemplo, si realizamos alguna lectura, después se socializa y se va reflexionando en torno a ella, y a las estudiantes les ha gustado bastante ese proceso reflexivo. Incluso hasta las clases, en lugar de, por ejemplo, en algunas oportunidades presentar un PPT y estar dictando la cátedra, no sé, dividimos por grupos de trabajo, después hacemos este escenario, como dice el Silvio, y damos el espacio del local. ¿Qué otra estrategia creen ustedes que han utilizado para fomentar la reflexión? En la casa, a ver, los que están allá en la casa. Bueno, Paula, Patricio por acá. Bueno, me quedo un poco también con la primera pregunta también en relación a la estrategia que fomentan la reflexión. Bueno, yo no lo había comentado, yo soy enfermero, pero participo en la Facultad de Educación, también con Karina y otros colegas en Educación de Párvulos. Yo creo que esta cuestión, yo utilizo mucho el diseño instruccional pensando en la ruta de aprendizaje, pero también me quedo con estas estrategias activas que hoy en día promovemos, ¿no es cierto?, a través de nuestro modelo educativo, el debate, el aprendizaje basado en proyectos, el aprendizaje basado en servicios, el nuevo uso de los chatbots, por ejemplo, a través de inteligencia artificial, que finalmente vienen a responder a, yo lo veo más bien en una perspectiva, más bien de un aprendizaje o una exploración no lineal, lo diría yo. Porque esto de alguna forma implica, sobre todo nosotros que trabajamos, yo creo que a muchos de ustedes les ha pasado, estos estudiantes, diría yo, 4 o 5.0, ¿no es cierto? Donde vienen con una metodología centrada todavía en el profesor, ¿no es cierto?, desde la media y desde la básica, y los desafía a una exploración no lineal. Pues entonces, todas estas metodologías activas que diríamos yo, ¿no es cierto?, en este modelo basado en competencia, obligan a nuestros estudiantes a no seguir un camino lineal ni directo. Y es un poco lo que también me viene con la imagen del el laberinto. Yo creo que también estas metodologías activas invitan al desafío, a la reflexión, a la persistencia, a la resiliencia, porque navegar por un laberinto, en general lo que yo he visto con mis estudiantes, es el desarrollo de la paciencia, la persistencia, del reencuentro con uno mismo y de las conexiones y la comprensión integral entre cada uno, de conocerse a sí mismo sobre sus potencialidades y las de los otros, y la capacidad especialmente de encontrar estrategias que busquen la autonomía y el descubrimiento, especialmente por este perfil de estudiantes que tenemos al menos en la Facultad de Educación. Entonces, al menos esas son algunas de las estrategias que yo por lo menos promuevo en la interconexión que nosotros hacemos con educación en la formación inicial y el ámbito de la salud, porque yo hago cursos desde la mirada de la salud y el cuidado de los infantes, ¿no es cierto?, desde el ámbito de el rol que juegan las educadoras. Entonces, creo que hay muchas estrategias que fomentan la reflexión, pero creo que el diseño instruccional, conmutado en concreto con metodologías activas, juega un rol crucial en el aprendizaje profundo, particularmente en el perfil de estudiantes que hoy día tenemos. Solo eso quería acotar. Sí, perfecto. Efectivamente, nuestro perfil nos lleva, nos impulsa a desarrollar las competencias, y eso significa que yo tengo que reflexionar constantemente y hacerlo visible, ¿ya? Y hacerlo profundo, que haya conexiones. El aprendizaje, para los que son del área, no estudiaron pedagogía, el aprendizaje previo con el aprendizaje nuevo tiene que anclarse. Es como una máquina. Tiene que tomar como andamiaje para que exista el aprendizaje profundo. Si yo me olvido de eso, de que el estudiante viene con algo y ese algo que viene me sirve para anclarlo al siguiente aprendizaje, no podría llegar al aprendizaje profundo, ¿ya? Si yo me olvido de eso.
tengo que tenerlo consciente. Entonces existen muchas estrategias para fomentar la reflexión y ustedes evidenciaron una. Evidenciaron las preguntas, evidenciaron los foros, los diálogos, los conversatorios pueden ser también una instancia para la reflexión. El diseño instruccional es la forma que nosotros llevamos el proceso para llegar a esta reflexión, a llevar a esta ruta. Hacemos una ruta para poder ir viendo cómo diseñamos el aprendizaje y cómo lo vamos haciendo paso a paso, lo hacemos consciente para nosotros, ¿ya? Y también para ellos, para que se vayan visualizando. Otra pregunta dice, ¿qué procesos son importantes para el aprendizaje? Y aquí vamos a entrar más a qué pasa por nosotros cuando aprendemos. ¿Cuáles son los procesos que tienen que estar a la base del aprendizaje? Ahí podría estar como desde el estudiante, bueno, nosotros como docentes ser capaces de despertar la curiosidad, el asombro, por lo nuevo que voy a ir a trabajar con ellos o el tema que voy a tratar. Quizás ahí sería interesante, por ejemplo, ponerle imágenes sobre el tema que yo voy a trabajar en la clase. Ahí despierto como el interés, la motivación. Sí. Demostrarle que esto les sirve, que les sirve para lo que está adentro de la sala conmigo, o sea, que lo va a poder aplicar, que rápidamente lo puede aprender, principalmente que le va a servir. Porque yo creo que muchas veces los estudiantes no se dan cuenta y nosotros también nos falta la estrategia de que ellos puedan darse cuenta de que esto les sirve. Entonces cuando les sirve ya no estamos ahí con ellos. Claro, cuando se dan cuenta, la profesora lo decía. Claro, quizás nos recuerdan y nosotros no sabemos. Entonces cómo hacer todo ese proceso un poquito más consciente. Claro, tiene que ver eso de lo consciente y muy bien, tiene que haber pasos. La motivación, que es un proceso del aprendizaje, ya que es una parte importante del aprendizaje. Si yo no motivo al estudiante, si yo no lo logro empapar de lo que le estoy enseñando, y ahí parte lo que muchos dicen, que si yo no quiero lo que yo enseño, difícil que yo le transmita a ellos que quieran ese aprendizaje y que se motiven. Ya, o sea, yo me tengo que motivar en enseñar. Si es un tema, de repente, cuando nos toca enseñar algo que no nos agrada mucho o lo manejamos, pero hasta ahí nomás, y lo tenemos que empezar a repasar, pero no nos motiva o no lo vemos en la práctica tan vivencial. Nosotros que ya pasamos por ese terreno de estar ahí en la profesión y trabajar, y de repente decimos, esto tengo que enseñárselo y después ni siquiera les va a servir porque cambió, porque es de otra manera, porque nosotros lo vemos teórico y allá se ve de otra manera. Y ahí nosotros empezamos a ver la parte de nuestra motivación interna de nosotros, pero es importante que nosotros la tengamos para que ellos logren motivarse, ¿ya? Y ese es un proceso importante, un proceso primordial. Es motivar al estudiante. Lo primero es motivar. Lo primero es que yo motive al estudiante, que yo le diga, esto es súper entretenido, ¿ya? Y no se trata de mentir al estudiante, sino que esto les va a servir tanto después que necesitan poner atención. Porque otro proceso es la atención. Es la atención. Y si ellos no están motivados, no van a atender. Otro proceso que decía la profesora es hacer la relación con el aprendizaje futuro y con lo práctico, con el mundo real. Yo no puedo decirle que esto, por ejemplo, que yo les dijera que el aprendizaje profundo es entretenido, uno visualiza el aprendizaje, pero ¿cómo lo llevo a la práctica con los estudiantes? Estrategia. Entonces, tiene que ir acompañado de lo práctico. Ya no me puedo quedar solo con el concepto, sino que también tengo que llevarlo al hacer. Y eso es súper importante dentro de estos procesos. ¿Qué otro proceso se le ocurre de aprendizaje que es parte importante del aprendizaje? Yo le tengo tres preguntas. Uno, ¿qué hay que enseñar? ¿Cómo hay que enseñar? ¿Y por qué hay que enseñar? Yo creo que es un tema que tú hablaste con respecto a por qué nosotros tenemos que estar haciendo las cosas. Y tiene que ver con respecto a un tercer punto que quiero comentar, que es conocer a nuestro estudiante. El estudiante tenemos que conocerlo. No es el perfil, no solamente académico, sino que solamente el entorno completo, el entorno sistémico que tiene el estudiante en ese aspecto, de dónde viene, por qué está estudiando la carrera. Y con respecto a la motivación que tú hablabas,
eso podemos influir en la motivación extrínseca que podemos hablar sobre el estudiante. Hay una motivación intrínseca de por qué escogió la carrera. Y con respecto a lo que comentaba la colega de atrás, por lo menos en salud, donde trabajamos nosotros, para los estudiantes el concepto de utilidad de lo que necesitan aprender es súper importante. Si ellos no consideran útil, ellos no lo quieren aprender. Y mientras más complejo, más estudian. Nosotros, es un paradigma que nosotros creemos los docentes que, porque es más difícil, menos estudian. No, es al revés. Los estudiantes, mientras más difícil encuentran el tema, más lo estudian. Entonces, el reto con el docente es cómo promuevo que sea súper interesante, que parezca complejo, pero no lo es, porque ellos valoran un montón cuando el docente facilita el proceso de aprendizaje. Si es profundo y el docente lo lleva a eso, el estudiante, por muy, disculpa la palabra, finca que es el profe, pero el estudiante valora eso, valora que a uno sea complejo, pero a la vez facilita el proceso de aprendizaje, para que el estudiante valore esto y se genere la expectativa, obviamente, para alcanzar este logro de aprendizaje profundo. ¿Qué es el aprendizaje profundo para usted? El aprendizaje profundo es cuando el estudiante asimila esto dentro de su persona. Entonces ya nosotros hablamos de un proceso de no solamente un estudiante de cuarto medio, sino que se transforma en un profesional. Yo le hago clase de kinesiología, entonces le digo al estudiante, usted ya no va a entrar a kinesiología y se va a subir en la micro. Usted se va a subir en la micro cuando salga de carrera y va a evaluar al conductor de la micro. Y va a decir, ergonómicamente, está mal esa silla, mira la posición. Entonces cambió completamente todo sus enlaces neuronales porque ahora es un profesional. Ya no es solamente, sigue siendo una persona, pero tiene un plus profesional, un aporte a la sociedad y se impregna en ella. Cuando logramos eso, es porque creo yo que alcanzamos el aprendizaje profundo. Bueno, él nombró algo que quiero que destacar. Déjame destacar el punto y después te doy el paso, ¿ya? Ok. Algo que dijo que lo dijo intrínsecamente, lo dijo escondido, un proceso y que es fundamental dentro del aprendizaje, que tiene que ver con las conexiones neuronales, tiene que ver con la cognición, con la capacidad de ser conscientes de cómo funciona este aprendizaje y el pensamiento, ¿ya? Porque yo aprendo no de la misma forma que aprende la Silvita, ¿ya? La nombré ella porque la conozco y sé que aprende distinto a mí, ¿ya? Ella aprende distinto a mí. Y yo aprendo distinto a ella. Y nos pasa eso con los estudiantes. Entonces, nombró procesos el profesor importantes. Nombró la condición, nombró el conocer a mi estudiante, porque yo no puedo llevarlo al aprendizaje profundo si yo no sé qué estudiante tengo ahí, cuál es su motivación por estar en la carrera. Porque a diferencia de las generaciones a lo mejor de nosotros, muchos no están obligados a estar ahí en la carrera. A nosotros muchas veces nos obligaban a estudiar eso y a estudiar eso y estudiar eso. ¿No es cierto? Éramos pocos los que nos rebelamos contra los papás y decíamos, no, yo voy a estudiar esto otro. ¿Ya? Pero estas generaciones no. Entran porque quieren estudiar eso o porque tienen expectativas de esa carrera, de esa profesión. ¿Ya? Los que entran a estudiar ingeniería tienen una expectativa de sueldo. Nosotros, de profesores, no tenemos esa expectativa, tienen otra expectativa, otra motivación. ¿Ya? Ya, no sé quién era Natalia, parece, con la voz. No, era yo, Patricio. Disculpen que meta tanto la lengua. No, me quitaste, me robaste las palabras de la boca en función de lo que decía el colega de Kine, especialmente porque cuando leía la pregunta qué procesos son importantes para el aprendizaje, claro, estamos en una vereda, obviamente, de poder comprender, ¿no es cierto?, quién es el estudiante, cómo aprende, ¿no es cierto?, etcétera. Y me robaste el punto de algo que creo que es un desafío, quizás en nuestro modelo educativo, quizás no queda tan claro, en la filosofía docente y en la practicidad docente que tiene que ver con las neurociencias de la educación. Yo no soy para nada experto, pero a mí, los que somos de la salud, nos gusta entender que el cerebro de alguna forma es un órgano de aprendizaje neuroplástico, o así le llamamos en las neurociencias. ¿Por qué? Porque el aprendizaje finalmente, a mi modo de ver, ocurre a través de cambios en las conexiones neuronales y esto se detona, ¿no es cierto?, en lo que es el estudiante y esto nos lleva a poder comprender que el aula es un aula diversa y, entre comillas, lo que se habla ahora, neurodiversa. Entonces, creo que también un desafío para lograr el aprendizaje profundo es también un desafío para nosotros como docentes, pedagogos o no pedagogos, ¿no es cierto? Es
Primera parte, en profundidad, también conocer cómo se forman las conexiones neuronales para poder hablar ya de aprendizaje significativo, cognición, ¿no es cierto? Desarrollo psicológico y poder por ejemplo, cómo se consolidan las emociones, cómo se consolidan los recuerdos, cómo se desarrolla el aprendizaje práctico y cómo se sobreescribe a nivel neuronal. Quizás es un poco más profundo para otras profesiones, pero creo que comprender de forma al menos general esos puntos, por ejemplo, el ámbito de las emociones y la neuroplasticidad, creo que hoy en día son conceptos básicos que deberían estar dentro de la formación docente o dentro del perfil de formación docente, al menos técnico superior o universitario, para poder alcanzar procesos de aprendizaje significativos, como lo quieran llamar, quizás la mirada de Kolf. Eh, pero para poder lograr la personalización del aprendizaje, yo lo comento casi siempre, llevo un tiempo trabajando en una universidad de color amarillo, que está en la Avenida Alemania, y este año pasado hice un curso de metodología de la investigación en salud, y créanme que para hablar de personalización del aprendizaje fue totalmente un desafío. Tuve 110 estudiantes en una sala, con eso les digo, 110. Eso quería como aportar a la reflexión. Súper bueno lo que aportó Patricio, porque cómo funciona nuestro cerebro, cómo llega a nuestras manos el cerebro de ese estudiante y cómo se va, deberían haber nuevas conexiones. Claro. O sea, no puede ser que el estudiante entre a nuestra sala y salga de nuestra sala sin nuevas conexiones neuronales. Hola. Solamente para meter un poco la pregunta, no sé qué dice. Bueno, hay varios aspectos. Yo creo que han salido dentro de lo que hemos conversado, varios de ellos. ¿Cómo yo lo organizo? ¿Cómo yo te podría responder esa pregunta? Hay procesos que son psicológicos, ¿sí? Como la motivación, el autoconocimiento, la autoeficacia estudiantil, también académico. Como por ejemplo un predictor importante respecto a la trayectoria de los estudiantes en la universidad es su desempeño en la prueba esta que hacen al iniciar en matemáticas, ¿sí? Ese es pero además hay algunos factores que tienen que ver con la concepción lectora, con el pensamiento crítico, ¿ya? Y que son aspectos que de alguna u otra manera en esta universidad se han ido abordando, ¿sí? En la DGIA, que tiene que ver con el trabajo con los estudiantes, y de distintas maneras. En primer lugar, me hacía mucho sentido lo que decía este profesor, estaba conversando a través del Zoom, tiene que ver con conocer los factores contextuales de los estudiantes. ¿Quiénes son? ¿Cómo aprenden? ¿Sí? Hay datos importantes en la universidad, hay un diagnóstico que hace la universidad al inicio a los estudiantes de primero, que da muchas pistas respecto al uso de tecnología, respecto a la comprensión lectora, respecto a de qué colegio vienen. ¿Sí? Eso como primer aspecto. Como segundo aspecto tiene que ver con lo cognitivo, ¿cierto? Que también es lo que hemos estado hablando y que tiene que ver con cómo nosotros como docentes podemos llevar a los estudiantes a habilidades que sean superiores del pensamiento. ¿Ya? Es decir, no quedarnos pegados en el memorizar, en el retener información, sino más bien avanzar en esta taxonomía, digamos, cualquiera sea que se use, en habilidades superiores, como por ejemplo elaborar hipótesis y hacer síntesis. Y esto se liga con que nosotros no debiésemos buscar que el estudiante aprendiera contenido, o sea, debiésemos buscar que aprendiera los contenidos, pero en un aprendizaje profundo y que está ligado, digamos, con el tema de las competencias, tiene que ver más que nada con un desempeño que el estudiante tiene que mostrar, es decir, un actual. Una reflexión que no es yo me siento a reflexionar, sino que es como yo utilizo los contenidos ¿cierto? Los contenidos occidentales, culinarios, que se trabajan en el aula, pero para mostrar, no que sé, sino que puedo desarrollar un actual complejo, que es complejo, ¿sí? Que es diferente que ser trabajador social en la región de la Araucanía
a ser trabajador social en Arica, Iquique, ¿sí? El contexto es distinto. Porque el contexto es distinto, ¿sí? Y ahí se liga lo que decía un poco Paula, que también cómo, y es el último aspecto para no alargarme más, cómo podemos nosotros vincular esto, por un lado, que lo que el estudiante trae, el aprendizaje previo, y además lo que el estudiante va a utilizar en su profesión. ¿Cómo le damos cuenta a través de estas estrategias, digamos, activas, de que lo que lo que estamos trabajando con ellos, va a servir en su futura profesión? Gracias. Súper. Me gustó la reflexión, de verdad que me gusta escucharlo. Si se han dado cuenta, yo con puras preguntas, pero aparte de las preguntas voy con otras entre medio. Y eso, y se lo voy a decir ahora, tiene que ver con esto que vamos a ver de esta estrategia. ¿Ya? Yo tengo que interrogar todo el tiempo a mi estudiante. ¿Ya? No puedo decir, no, el paso, hablando del contenido, voy hablando del contenido, es el experto en el contenido. Ya no. Tengo que dialogar porque recuerden que yo ahora, en este modelo educativo, en esta era educativa, que es distinta a la era que nosotros estudiamos, o que estudiaron nuestros papás, o que estudiaron los papás de los chicos, es que yo no desconozco que no sé. Y aprendo en conjunto mientras aprende mi estudiante. O sea, yo puedo preparar mi trabajo, preparar todo lo que tengo que enseñar, la asignatura, en lo práctico, en las áreas de salud, todo. Pero yo en ese momento también hago conexiones neuronales nuevas donde digo, oye, pero esto no lo había visto de la perspectiva que lo está viendo él. Ah, aprendí algo yo nuevo. Pero eso lo tengo que hacer consciente. ¿Y cuándo lo hago consciente? Cuando interrogo, cuando dialogo, cuando hago la interacción con el otro. No cuando me paro a decir, no, así ahorita te vas a decir algo. Sí, en relación como al tema intrínseco, que es predominante en el aprendizaje, tiene que ver también con este componente del afecto. Yo le doy mucha importancia a mi clase este elemento de crear un ambiente bien tratante. Cálido. Cálido, donde nos desenvolvemos no como el profesor y el estudiante, sino en el rol de personas. De ser capaces también de ponernos en contexto cómo está mi estudiante. Si veo a un estudiante que está con la cara así, que continuamente me está pidiendo permiso para ir al baño, a tomar agua, con los ojos, por ejemplo, irritados, bueno, paro la clase, doy un momento, no me hago la desentendida frente a la situación que se está ocurriendo. Creo que el elemento, para mí, como educadora párvulo, el más importante es el cómo transmito un aprendizaje a través de lo afectivo, de estos lentes, del buen trato. Creo que ahí yo puedo conectar con la otra persona. El de repente pasearme en el espacio, de tocar un hombro, por ejemplo, y continuar, o tocar una mesa, hacerlo más cercano, tiene que ver quizás con este momento reflexivo que uno debe tener como docente, de decir cómo lo estoy haciendo, en las preguntas que decía el colega, ¿para qué lo estoy haciendo? Claro. Pero también en los componentes míos, en qué competencias personales y sociales estoy yo poniendo en práctica al momento de hacer mi docencia. Claro. Para complementar un poco más lo que tú estás comentando, fue la experiencia que me pasó en el taller de traducción general ahora en el segundo semestre del 2024. Es un curso de los chicos de segundo, es la primera vez que les hacía clase de ellos. Por lo general siempre tomo los cursos más altos. Y claro, el curso era muy numeroso, eran más de 30 chicos. Entonces, para generar esa como cercanía, como dices tú, ¿cierto? Hice la pregunta, y que va de la mano también con lo que decía el colega acá adelante de conocernos. ¿Cuántos de sus padres tienen estudios superiores? Entonces, fueron muy pocos los que levantaron la mano, menos de 10. Entonces yo dije, en mi caso es lo mismo. Es exactamente lo mismo. Yo soy la primera profesional de mi familia. Y ahí los chicos, wow, igualdad de condiciones. Es decir, a mí me costó, y ahí empieza esa conversación con ellos, y obviamente, como para motivarlos, también me costó, también me fue difícil. También reprobé ramos, porque es normal, no es anormal.
pero de que hay que ponerle empeño, hay que ponerle empeño también, es decir, tampoco puedo pasar de un extremo a otro. Pero ahí los chicos como que realmente, como que ven en este caso, en el caso de la traducción es compleja porque ellos adquieren, ¿cierto?, esta segunda lengua que es el inglés, pero en paralelo igual van aprendiendo las técnicas de traducción. Entonces igual es complejo ese como cambio o ese como, o esa adquisición cognitiva, si se puede decir, ¿cierto?, de todo este proceso. Pero cuando se encuentran de que el par que está adelante, ¿cierto?, o el docente o la docente que está adelante pasó por lo mismo, para ellos yo creo que ya les toma, o ellos mejor dicho ya lo ven desde otra perspectiva. Y se notó el cambio, se notó el cambio. Sí, además que nosotros no nos podemos olvidar que estamos en formación inicial y eso significa que ellos van a aprender desde el modelo que nosotros estamos haciendo con ellos y eso tiene que ver también con el trato, cómo yo trato, por ejemplo en salud, cómo trato al paciente, es como yo los trato a ellos, después ellos van a tratar a los pacientes como el profesor de salud los trataba a ellos. Claro. Entonces, es muy fuerte la responsabilidad que tenemos como docentes de formación inicial porque estamos modelando cómo debe conducirse en todas las áreas el estudiante como profesional. Entonces, esa conciencia también de cómo nosotros tomamos en cuenta las emociones de los estudiantes y qué tanta importancia le damos a ese contenido de repente, más que a la persona, que al ser humano que está delante de nosotros, que nosotros le estamos entregando herramientas para que se desenvuelva como profesional. Y donde fallamos como sociedad, es en los tratos que damos como profesionales o cómo nos vemos distintos profesionales entre nosotros. Y eso es parte de culpa un poco de nosotros como formadores. Entonces tenemos que dentro de los procesos también incorporar la emocionalidad, todo lo que tiene que ver con eso, porque cognitivamente, como decía, que no me acuerdo quién es Patricio, parece que era el que había dicho desde la casa, todo lo que tiene que ver con neurociencia tiene que ver con sustancias cerebrales que se activan o quedan ahí en pausa y todo pasa por la emoción. Porque para que se me active algo tiene que generarse una emoción, tiene que generarse algo en mí para que se active algo en mi cerebro. Si se me activa la dopamina tiene que haber pasado algo, no es porque se activó porque sí nomás, no es algo así instantáneo, tiene que haber pasado algo en mi entorno. Entonces es súper importante el entorno para que se desarrolle estas sustancias en mi cerebro que me lleven al aprendizaje. Perdón. Ya. Segunda, tercera, ¿cómo un aprendizaje es profundo en los estudiantes? ¿Qué tenemos que tomar en cuenta de todo lo que hemos conversado? ¿Qué es lo más importante que tenemos que tomar en cuenta? ¿Qué creen ustedes? La meta. ¿Cómo? La meta. La meta, perfecto. ¿Qué más? Los intereses del estudiante. Los intereses del estudiante. El contexto. El contexto. Los estilos de aprendizaje. Cuando diversifico la enseñanza dentro de mi aula de estudiantes de pregrado, ¿tengo que hacerlo uno a uno? ¿Eso es diversificar la enseñanza? No. Y depende de las características de la sección, del grupo. Recuerden que nosotros seres humanos, si bien no somos todos iguales, porque no somos todos iguales, cada uno tiene su sello personal y único, que no es repetible con otro, pero tenemos ciertos intereses y formas similares por grupos, ¿ya? Y fíjense cuando se hacen ellos mismos los grupos, cuando uno los deja por intereses, de repente uno dice, pero ¿por qué se juntan si no hacen uno entre todos? Pero ellos Son felices. ¿no es cierto? Pero podemos motivarlos a ir cambiando eso, a aprender a potenciarse con otro, porque uno en la vida laboral se potencia con otro, ¿no es cierto? Cuando trabaja en equipo, aprenda a potenciarse con otro, que a lo mejor no es que me cae bien, pero tiene herramientas que yo no tengo y nos vamos potenciando. Entonces, todas esas cosas son parte importante de cómo yo voy a aprender profundamente, ¿ya? ¿Qué otra cosa se les ocurre en cuanto al aprendizaje, lograr aprendizajes profundos en los estudiantes? Aparte de lo que nombramos. ¿Habrá otra cosa importante que se nos haya olvidado?
didáctica, metodologías Metodología, y didáctica. Sí, perdón que sea autorreferente, pero les voy a contar una cosa que me pasó el semestre pasado, muy chistosa porque siempre les ha costado entender lo que es la transposición didáctica a los estudiantes, porque el texto que lo explica es hecho por un matemático. Ustedes saben que no es la misma visión del mundo que tiene una persona que tiene conocimientos más humanistas, mucho más abstractos. Entonces, les cuesta mucho entender lo que es la transposición. Yo me cabeceé porque yo dije, pucha, es lo más importante que les ayuda después a hacer tu clase. ¿Cómo llevamos ese conocimiento científico al quehacer? Y se me ocurrió hacerle un labbook. Que leyeran el texto y que hicieran un labbook con el contenido que tenía ese texto. ¿Qué es un labbook? Es un tipo de libro donde hay información precisa que tiene que estar sistematizada. Entonces ellos lo tuvieron que hacer en papel, con un cuaderno, porque podría haber sido virtual, pero yo les di el desafío que lo hicieran en papel, porque me lo adornaran, que fuera entretenido de abrir y todo. Cuando iban en la mitad del trabajo empezaron a entender que lo que estaban haciendo ellos era una transposición didáctica. Y me dijeron, profesora, pero ¿esto por qué lo hizo en vez de hacernos leer un libro? Porque ustedes el libro lo iban a leer y no lo iban a entender. En cambio, si lo leían, pero tenían que pasarlo a algo concreto, iban a entender el significado de esto, que no es complejo, pero puede ser un poquito más simple, sin olvidar el concepto. Y lo lograron. Y para mí ese fue el aprendizaje más profundo de toda la asignatura que tuvieron, porque todo el curso lo logró. A diferencia de otros contenidos que eran mucho más parcelados, algunos entendían, otros lo entendían a su manera, otros nunca entendieron, pero ese concepto, al hacer esa actividad, lo entendieron mejor. O sea, algo que era súper difícil, o sea, sí, es súper difícil. La profesora me mira así como así, es súper difícil de comprender a través de una lectura y de una explicación, porque yo se lo explicaba, le hice bonito en la pizarra, pero no lograban entenderlo. Lo entendieron. Y lo entendieron y lo asimilaron para qué les servía. Incluso lo relacionaron hasta con el currículum nacional. O sea, hicieron toda una conexión que, por más que hubiesen leído ese texto, no lo hubiesen logrado hacer, o que yo se lo hubiese explicado, no lo hubiesen logrado hacer. Pero con esa acción de transposición que hice yo misma, lograron aprender. ¿Se dan cuenta que si yo no tengo la estrategia, o no sé la estrategia, ese contenido que puede ser muy difícil y no lo hago práctico, no lo hago usable, no voy a lograr el aprendizaje profundo? Entonces tengo que interiorizar mi estrategia. En la casa hablaban de la estrategia de aprendizaje basado en proyectos. Es una muy buena estrategia. ¿Por qué? Porque yo ahí hago otras estrategias a la base para que logren hacer eso. No solo una. Esa es como la guía, como la columna, pero a la base voy utilizando otras estrategias que son a lo mejor mucho más pequeñas para que logren ese aprendizaje basado en proyectos y conecten otros aprendizajes. Entonces, tengo que tener claras las estrategias para que podamos hacer un aprendizaje profundo. ¿Cómo las fases del aprendizaje generan aprendizaje profundo? ¿Conocen las fases del aprendizaje? Ya, pues las docentes, que se acuerden. Acuérdense. Luego vienen para atrás. Uno lo hace después, pero... No, si hay. Lo que pasa es que uno lo lleva a la mente y después se le olvida lo conceptual. Bueno, tienes distintos modelos, po, tienes distintos modelos. El más común es el de Kolb, el inicio, desarrollo, cierre de la clase, pero no considera el aprendizaje informal también. Perfecto. Es otro... Exactamente. Esas son fases. Inicio, desarrollo, cierre es mi clase, pero dentro de esa hay otras componentes que hablan de fases que son importantes entre medio del inicio, el desarrollo y cierre. No la dejas afuera. Pero ese modelo de inicio, desarrollo, cierre no considera este aprendizaje informal, que se da cuando yo hago también grupos en los trabajos, cuando yo hago
conversaciones con ellos, cuando yo hago preguntas, cuando yo hago que entre ellos comenten algo, o cuando ellos en la misma práctica llevan a cabo un aprendizaje que hicieron conmigo en una asignatura que no tiene que ver con la práctica. Sería como el currículum completo. El informal no, el currículum oculto recuerda que es algo que nosotros vamos como solapadamente, que ni siquiera nosotros nos damos cuenta que nos estamos enseñando. Pero esto del aprendizaje informal tiene que ver con lo que aprendo cotidiano, con lo que voy aprendiendo en la vida y lo voy conectando con estos aprendizajes. Una anécdota de... Una anécdota. Sí. Por ejemplo, no sé, una experiencia que me pasó en el consultorio cuando trabajé hace años y que le sirve al estudiante para entender un poco más la profundidad de lo que va a desempeñarse después. ¿Ya? ¿Qué preguntas nos ayudan a identificar un hilo conductor en el aprendizaje? La 5, la 4 y la 3 están conectadas y tienen que ver en caso del curso nosotros el resultado de aprendizaje. El resultado de aprendizaje. Si no conocemos el resultado de aprendizaje, no nos podemos plantear la pregunta de ¿qué necesito que aprendan? Cuando necesito saber qué necesito que aprendan, puedo diseñar la 4. ¿Qué estrategias voy a ocupar para que ellos puedan aprender? Perfecto. Y después voy a poder diseñar el semana a semana o el sílabo, como le dicen algunos, para el diseño de cada actividad. Cada actividad debe tributar al resultado de aprendizaje. De manera que el estudiante pueda aprender, pueda plasmar y percibir antes de la evaluación que sabe. No llega a la evaluación a ver si sabe, no, tiene que saber antes, tiene seguridad. Eso es nuestro rol, darle seguridad al estudiante, convicción, por eso tiene que haber retroalimentación constante, algo informativo. Exacto. Visibilizarle igual a los estudiantes el resultado. Exactamente, o sea, mostrarle, decirle, este resultado. Esto es nuestra meta. El hilo conductor en el aprendizaje visible, ¿ya? Tiene que ver con esto, con mostrarle el camino que va a darse para llegar a esto. Y en el aprendizaje visible dice que nosotros podemos utilizar la reflexión constante para llegar al hilo conductor o para seguir este hilo conductor. ¿Ya? El autor lo plantea como que es una bobina de hilo que yo tengo que ir desenvolviendo teniendo claridad de cuál es mi hilo, de qué color. ¿Ya? No me puedo olvidar de qué color es el hilo. No puedo llegar a la siguiente clase y decir, ¿cuál era el resultado de aprendizaje? ¿A dónde voy apuntando? No puedo decirlo como el voz hospital, perdí el hilo. Perdí el hilo, no puedo perder el hilo, tengo que continuar constantemente. Y para eso hay una estrategia que tiene que ver con este aprendizaje visible y ahora vamos a conceptualizar. ¿Ya? Primero le vamos a dar concepto al aprendizaje profundo. ¿Qué es el aprendizaje profundo? Lo hemos visto, lo hemos hablado y estamos todos cerca de lo que es el aprendizaje profundo. El aprendizaje profundo apunta a que los estudiantes se conviertan en líderes de su propio aprendizaje. Y es lo que buscamos como formadores. ¿Sí? Nosotros necesitamos que ellos aprendan, que ellos se hagan responsables de su aprendizaje. Desarrollando habilidades de metacognición para ir monitoreando su proceso y concebirse como aprendices para toda la vida. Esto es importante, porque el ingeniero acá, yo creo que con lo que salió en la 1 fue todo el aprendizaje que ha tenido. Me imagino que han ido cambiando las cosas, que los procesos se han ido modificando, se han incorporado otras cosas. No todas las áreas. A eso voy yo. Porque si le hablo a mis colegas, yo sé cuál ha sido su aprendizaje nuevo, porque ha ido cambiando mucho, nosotros cambiamos constantemente. Pero en las otras áreas, de repente uno cree que, salí y eso. ¿Sí? ¿Y es así? Yo creo que depende de donde uno se esté desempeñando. Que las distintas industrias tienen ciertas dinámicas distintas, por ejemplo, por el lado del aprendizaje, donde yo me dedicaba ahora. Claro, es un mundo de diferencia de cuando yo estudiaba a cómo se realiza la educación ahora. Yo nunca conocí cuáles eran los criterios por los cuales me iban a evaluar. Por ejemplo, entonces, claro, son muchas cosas que cambian en todo aspecto de la vida diaria. Entonces, somos seres dentro de este aprendizaje profundo. Cuando entendemos el aprendizaje profundo,
tenemos que entender de que nosotros somos aprendices constantes, ¿ya? Que no somos un ser humano que ya lo sabe todo y que llegó a lo último del aprendizaje, porque no, sí, pues la vida nos va enseñando que aprendemos constantemente. Profesor. Así, yo solo para complementar un poco lo que decía. Claro, lo que pasa es que cuando nosotros estudiábamos, la mayoría de nosotros fue antes del 2000, no pasaba esto que pasó desde el año 2000 en adelante en Chile, hubo una explosión de estudiantes universitarios que entraron a las salas de clase y hubo un mayor acceso a través de políticas nacionales, digamos. Por tanto, hoy día las aulas son más diversas. Antes, cuando uno estudió, conceptualmente, digamos, había estudiantes más académicos dentro de las salas de clase, ¿ya? Había estudiantes que tenían motivación por aprender, que iban a la biblioteca, que profundizaban en las preguntas, que iban con la materia aprendida y le iban a consultar al docente antes de irse. Y hoy en día tenemos estudiantes académicos y no académicos. De hecho, la proporción es más o menos 80% no académicos y 20% académicos. ¿Sí? Por tanto, esto desafía a la docencia universitaria a utilizar múltiples estrategias para llevar, digamos, a estos estudiantes no académicos con aprendizaje superficial a este aprendizaje profundo de Sí, gracias por ese aporte, porque es verdad, estos estudiantes y a los que nosotros nos enfrentamos nos desafían, ¿ya? A lo mejor antes era estudiar, leer lo que había que entregar, decir estos conceptos. Uno que otro profesor nos enseñaba algo práctico que nos pudiera servir para el desempeño laboral, pero nos íbamos solamente con lo conceptual. Pero estos estudiantes no, porque también están conscientes de sus derechos de aprendizaje y que tienen que conocer el resultado de aprendizaje, las pautas de evaluación, ¿no es cierto? Tienen que conocer al principio cuáles son los porcentajes, las fechas. Claro que después ellos las cambian como quieren, pero eso es un tema de ellos. Pero sí, ellos lo necesitan conocer. Antes nosotros nos decían que vamos a tener 4 notas y fue. Hasta clases en inglés. Claro. Asumían que no sabían. Claro, que asumían que uno sabía. Muchas cosas las asumían que se sabían y las entregaban y uno tenía que indagar, buscar y estar pendiente de todo el aprendizaje, ¿sí o no? Pero estos estudiantes nos desafían a llevarnos a nosotros guiarnos al aprendizaje profundo. No como antes, que nosotros buscábamos. Bueno, igual habían unos que no, pero era mucho menos el porcentaje de aquellos que teníamos que esforzarnos para llegar al aprendizaje profundo y hacer las conexiones. ¿A cuánto le ha pasado de que sus estudiantes en su asignatura no tienen ni idea de la conexión que hay entre la asignatura del otro profesor en el mismo nivel? Y que dicen que son cosas aparte, distintas, y por qué este profesor, claro, de repente usamos distintos autores para referirnos a algo y cambia al otro profesor, pero no quiere decir de que no tenga que ver con la profesión o no nos vaya a servir, o ese es previo para el siguiente, ¿ya? Eso les pasa, nosotros hacíamos esa conexión automáticamente porque nos gustaba, porque aprendíamos, porque teníamos el desafío, porque nadie nos ha dicho que podíamos preguntar cómo me iban a evaluar o cómo yo quería que me enseñaran. Ahora ellos dicen, a mí me gustaría que me hicieran esto, que me enseñen de esta manera. Algunos piden hasta salir, yo hago clases en el Campus Norte, al patio, hacer clases ahí a la laguna, y les encanta. Entonces, pensemos de que no es lo mismo y nosotros estamos desafiados a nosotros entender el aprendizaje profundo, a nosotros ser conscientes de nuestro propio aprendizaje y a llevarnos a ello con nuevas estrategias hacia este aprendizaje profundo. ¿Ya? Veamos. Ahí me genera ruido con mis propios estudiantes. En función de la autonomía también que para uno como docente meterse con todo al aprendizaje profundo, necesitamos también un estudiante autónomo que
tenga claridad en que no va a aprender todo conmigo, que tenga claridad en que si nosotros hacemos una evaluación de ciclo y sale una pregunta que no está dentro del curso contenido cerrado, ellos puedan decir, oye, pero ¿por qué esto a mí me sirve, esto a mí me ayuda? Yo naturalmente tengo que conectar lo que decías tú, lo del primer semestre con lo del segundo semestre. Entonces, requiere un cambio así como estructural, sumamente tremendo, no solamente de yo como profe para generar aprendizaje profundo, sino desde una mirada institucional, bien digo, pero también como carrera, cómo funciona el itinerario, cómo funciona esta alineación vertical, la horizontal, etc. O sea, son tantos flechas, indicadores que tienen que estar presentes. A veces me desmotiva la posición de este alumno con exigencia de tantas cosas que creo que a veces me hace cuestionarme y decir, bueno, quizás si yo retrocediera y sintiera que hago una clase mucho más conceptual, una clase que tenga mucha más claridad en lo que tú dices, la prueba es aquí, la estrategia es esto, y punto, quizás yo estaría más tranquila. Entonces, hay un nudo crítico que yo tengo conmigo mismo en esta idea de ir amando cada día más la educación y los procesos, pero encontrarme con estudiantes cada día menos comprometidos y que me exigen mucho a mí y ellos no aportan nada. O sea, sí aporta, pero la verdad es que me refiero al aporte que tiene que ver con la autonomía, con el compromiso. O sea, yo soy profesora de educación física y lo primero que yo les digo a ellos, yo necesito saber que de este curso, cualquiera de ustedes podría trabajar con mi hija Rafaela que tiene 7 años. Lo primero que necesito es confianza y que no se va a matar con ustedes. Porque mira, no importa si sabe hacer la rueda, si reflexionamos, si para qué hace deporte, todas las preguntas profundas que uno puede tener del sentido de la educación física. Pero lo más importante es que la Rafaela salga viva de la clase. Porque hay un profesor con 40 niños corriendo y subiéndose por todos lados. Entonces, las medidas de seguridad uno las lee en el programa como súper poco importantes, pero son trascendentes a la hora de, hay una familia que te pasa a tu hijo y supone que lo voy a entregar, o sea, que lo voy a recibir vivo, sin accidente, sin un yeso, y sin que te llamen del colegio diciendo, esta persona se cayó en educación. Entonces, ese tipo de preguntas y ese tipo de compromiso necesitamos a un profesor en formación de educación física comprometido con una familia, con una sociedad. Entonces, ¿cómo poder hacer clic en ello? Creo hoy día, después de toda esta reflexión, que hay una separación demasiado drástica entre la formación que está ocurriendo en el colegio y lo que nosotros, a lo mejor como universidad, porque no conozco otras universidades. Yo estoy enamorada del modelo educativo de la Católica. Entonces creo que hay una cuestión que no se logra articular. Entonces llega un estudiante un poco a sentarse a decir, ya, dímelo todo porque es tu obligación. Entonces, Y que han sido criados por otros modelos. Claro, yo creo que el punto, bueno, doy el punto amargo del curso. no, lo que pasa es que viene es realista, porque ¿cómo pasa de cierta manera? Claro, porque uno llega con toda la emoción, con todo el ímpetu, pero resulta que, bueno, llevo hartos años ya en la docencia universitaria, trabajé muchos años en el colegio, y está tan requete difícil. Entonces, hay un concepto que yo enseño y que hoy día me hace eco a cada rato, que es el currículum como eslabón entre la sociedad y la escuela. Claro. Entonces, cuando yo prendo las noticias, cuando veo cómo está la política, cuando veo las decisiones políticas, las discusiones, que no tienen que ver con ser del partido, sino cómo está el país políticamente, o sea, no puedo pedirle más a mi alumno. No puedo pedirle nada. Sí, el eslabón es esto. En la escuela está ocurriendo lo mismo que afuera. Sí. Entonces, si no, ¿qué cambia primero? ¿Qué cambia primero, la escuela o la sociedad? Yo soy la escuela, como profe. Sí, en realidad no es que sea pesimista, sino que es bastante realista.
pero creo que a todos nos ha pasado que nos encontramos al principio con alumnos súper pasivos. Muchas veces, a pesar de que nosotros decimos que el paradigma ha cambiado, y sí, ha cambiado, pero desde el colegio también trabajé muchos años en el colegio, entonces también estoy completamente de acuerdo con eso. Llegan niños casi, o sea, a pesar de que tienen 18, 19 años, llegan a sentarse y a escuchar. Pero creo que hay que considerar también que este cambio de paradigma es gradual. De nuevo, al igual que los aprendizajes, tiene que ser gradual. Y aquí yo uso una palabra que a lo mejor normalmente se utiliza en tonos más bien despectivos, pero es como esto de incomodarlos un poco al principio, en el sentido de sacarlos de su zona de confort y estas mismas reflexiones que son importantes dentro de la clase, no solamente al final, sino que todo el tiempo de la clase, en todo el proceso. Tal vez al principio a mí me pasaba este semestre que llegaba, y claro, yo estoy muy acostumbrada a incomodar en ese sentido a mi estudiante, y es como, ok, ya, pero esto es súper técnico, es un concepto muy abstracto. Pero veámoslo, o sea, yo soy profesora de lenguaje, ustedes son mis futuros colegas, veamos, ¿cómo lo vemos en el colegio? Y claro, al principio es lo típico que no habla nadie, y pasan, no sé, un minuto en silencio, y normalmente cuando uno tiene mucho que hacer en esa clase, va a dejar 30 segundos y como no habla nadie, va a dar la respuesta. Pero a veces también quedarse en silencio y obligarlo un poquito así como, bueno, no voy a seguir mientras no conversemos, porque ese también es uno de los objetivos, ayuda, creo. Sí, de hecho es una de las cosas, o sea, yo creo que estamos todos de acuerdo que estamos todos iguales, estas generaciones son complejas, y no en la universidad, sino en la generación. En la generación. Conversamos lo que es la generación. Tienen sus cosas favorables y sus cosas en contra, pero el desafiarlos, como dice la profesora, a incomodarlos. A mí me pasa exactamente lo mismo que ella, yo interrogo toda la clase, yo no hablo sola. Yo les digo, a ver, ¿pero qué opinan ustedes? Pero está bien lo que estoy diciendo. Yo me hago, de repente es que no me acuerdo, chiquillo, me hago la loca de repente de cosas que ya les he dicho. A ver si ellos lo comprendieron, si no lo comprendieron, o cómo lo comprendieron. O sea, que escucharon. O sea, que escucharon, porque de verdad que hay uno que yo he visto, o sea, obviamente yo sé que la atención no tiene que ver con que alguien me esté mirando, ¿ya? Pero igual lo hago intencionalmente cuando de repente, no sé, pues, veo que un estudiante está mucho en el celular o está mucho en el computador, ya como que ya me empieza a incomodar a mí, porque yo digo, ¿me estará escuchando? ¿No me estará escuchando? Encima es la que falta más. O sea, ya, señorita, ¿me puede decir? Y le digo el nombre y ya así. Ay, profesora, que no la escuché. Ya, pero escúcheme, porque si no me escucha, después me va a contestar mal, o después va a hacer el trabajo mal, y después me va a hacer... Yo les hago currículum a los chiquillos, entonces después le digo, ustedes me van a hacer el pase mal. Y ahí estamos graves. Entonces me queda mirando y me dice, ah, ya sí, profesora, si le pongo atención. Y después me dice, pero profesora, usted nos ha dicho que la atención no tiene que... Sí, que ya, sí, yo sé que la atención no tiene que ver con que me miren, pero también hay aspectos corporales. Entonces los desafíos los saco. Las primeras clases, mute. No me hablan. Ahí yo las interrogo y hablo y les sigo diciendo, pero chiquillos, pero ustedes, hay unos más con más personalidad hasta que se dan cuenta que esa es la dinámica de la clase y empiezan a intervenir más. Y después ya que los paran. Porque después ya es como que no siguen el hilo conductor de mi clase porque ellos se van a otros temas o quieren saber otra cosa a profundidad y así vamos alargando más la clase. Tuve una experiencia el semestre pasado en un curso que ya le había hecho clase. Y estaba en una actividad de la clase de las 3 de la tarde que comienza a esa hora. Y ya se hizo obviamente el inicio y ya estaban ellos en el desarrollo y les di el tiempo. Es decir, a tal hora se termina el trabajo de usted y empezamos a revisar todos. Entonces llegó la hora que eran como las 4:15 y ya pues, comienzo, me pongo de pie, empiezo a revisarlo. Pues trabajamos mucho en laboratorio, computadora a computadora y no había trabajo. Estaba trabajando en otra actividad, en otra asignatura, porque tenía que entregar un trabajo el día siguiente. Entonces, vuelvo a mi mesa, bueno, ya. ¿Quién comienza a comentar el trabajo que realizamos? Silencio. Bueno, eso es todo mi trabajo por el día de hoy. Tomé mis cosas y me fui. Dejé la sala. Y me fui a la oficina, voy a hacer. ¿Y sabes qué?
fue lo mejor, porque al día siguiente borró mi cuenta nueva. Claro. Entonces, al día siguiente yo volvía, porque los veía en otra asignatura, volví a esa asignatura lo más bien, como si nada, y ellos también con el trabajo hecho, en otra asignatura. Y les pregunto, bueno, ¿y qué pasó ayer? ¿Sabe qué, profe? Nosotros pensamos que usted iba a volver. Se quedaron esperando. Y pasaron 10 minutos en que nadie habló, nos voló una mosca dentro del laboratorio. Y todos mirándose, así como que, ¿y ahora qué hacemos? Claro. Y me dijeron, pero estuvo súper bien. Porque era justamente lo que necesitábamos. Pero no lo vuelva a hacer con nosotros. ¿Cuándo les dolió? Sí, sí les duele. Les Sí. duele, les duele muchísimo. Me lo dijeron. Exactamente. Si nosotros pensamos de repente que no son niños, pero la verdad es que actúan igual que un niño. Cuando están aprendiendo se ponen nosotros mismos, incluso. Si nosotros nos miramos el ser humano, cuando aprende, se siente como niño. Entonces quiere la emoción, quiere el cariño, quiere el apapacho, quiere también esas llamadas de atención que son de repente extremas para Pero si me dijeron, sentimos como si nos hubiese retado nuestra mamá. A ese extremo, sí. Pero fue válida. Sigamos porque estamos cortos de tiempo. Yo aquí les puse una gráfica que tiene que ver con los principales factores que configuran el clima motivacional orientado al aprendizaje. ¿Ya? Todo lo que hemos conversado con respecto a lo que hay que tomar en cuenta que está en el entorno para lograr un aprendizaje. ¿Ya? La novedad puede ser el mismo contenido siempre, pero tenemos que presentarlo de una manera distinta. ¿Ya? De una manera que diga, o que los invite a pensar. Cuando yo les presenté las imágenes al principio, se las presenté para que pensaran en el aprendizaje profundo, para que pensaran en el aprendizaje, para que activaran el conocimiento previo, para que vieran, el aprendizaje, ¿qué es para mí? ¿Qué es lo que yo he escuchado? ¿Qué es lo que yo sé? ¿Ya? Para eso es buscar una estrategia. A lo mejor con ustedes que son más adultos, no va a ser un juego, pero con ellos créanme que a los estudiantes les gustan estas cuestiones de... Yo los hice vestir una mona, que yo no tenía idea que tenía que vestir una mona. Yo les hice un juego en Kahoot y resulta que después descubrieron ellos mismos de que contra más preguntas yo les hacía a través de esa aplicación y ellos contestaban bien, tenían plata, de ese dinero virtual. Y como tenían plata, empezaron a vestir la mona y después, profe, la otra clase nos tiene que traer como 20 preguntas porque yo quiero ponerle pelo y no tiene pelo mi mona. Entonces, al final que terminó la asignatura, chiquillos, le lograron poner pelo. Sí, profe, si tiene pelo y tiene ropa y tiene... ¿Cómo se llama? Kahoot. Entonces, esas pequeñas cosas que yo tomé la aplicación no para que vistieran a la mona, o sea, ese nunca fue mi objetivo, ni tenía idea que había una mona ahí, sino que era para que me fueran contestando preguntas y yo saber qué tanto estaban conociendo del tema y se los colocaba entre medio las preguntas, entre medio de la clase. De repente para la clase decía, ya chiquillos, aquí hay una pregunta, respóndala. Y claro, ellos le encontraron la motivación de vestir a la mona. Y todos, hombres y mujeres, todos estaban entretenidísimos vistiendo a la mona. Entonces se dan cuenta de que son cosas que nosotros decimos, pero eso es para una sala de clase de niños. No, ellos, los niños, nosotros igual nos gusta jugar. ¿Ya? Entonces todas esas cosas, novedad, conocimiento previo, relacionar los temas, estímulo a la participación, mensaje de aprendizaje, claridad de los objetivos, claridad en decir la verdad, claridad del objetivo de esa precisa clase. ¿Ya? Si yo hago una clase que tiene un contenido preciso y no les doy el objetivo claro, igual se me pierden en el camino. Igual no entienden a dónde van. ¿Ya? Claridad de la organización, cómo está organizada la clase, el inicio, el desarrollo y el cierre, cómo yo lo hago, cómo no les digo que ustedes lo planifiquen así como lo hacemos en la escuela cuando los profes que nos ponemos a hacer el inicio, el desarrollo, sino que tenerlo claro aquí. Al principio voy a hacer esto, en la segunda parte voy a hacer esto otro. ¿Ya? Pero que sea claro, porque eso es un estímulo y un factor externo. Actuación paso a paso. Diseño instruccional es una estrategia fundamental para desarrollar el aprendizaje profundo, porque cuando ellos van en este paso a paso, después pueden volver para atrás si algo no les quedó claro. ¿Ya? Y nuestro cerebro funciona así.
¿Por qué creen que tanto funcionan los juegos de los celulares? ¿Por qué todos juegan juegos de los celulares? Porque es un diseño instruccional, pero para juegos. ¿Ya? ¿Y qué hace nuestro cerebro? Genera sustancia que le motiva, claro, a no lo puedo decir. No, los ludópatas se nos pegan, pero genera actividad que va desafiando. Nosotros tenemos que hacer, la neurociencia dice que nosotros tenemos que desafiar al estudiante constantemente, paso a paso. No lo desafío al principio, lo voy desafiando de a poquitito, porque si al principio le doy la tarea muy difícil, se va a cansar y no va a seguir avanzando en los pasos. Entonces tengo que empezar de lo simple hasta llegar a lo complejo, ¿ya? Y así es, el cerebro se va autoestimulando para aprender y para buscar y para buscar. Hay personas que aprenden solo con los desafíos y no aprenden si no hay un desafío de por medio. Si es una cosa muy sencilla, se desmotiva y rinde el promedio. Y si rinde el promedio sin esfuerzo, perfecto, pues llega al 6, llega al 7 sin ningún esfuerzo. ¿Sí o no? Pero cuando se desafía, cuando se da cuenta que está complejo la cosa, que tiene que poner en el empeño, aprende más y profundiza. ¿Ya? Entonces, eso es parte de cómo funciona nuestro cerebro. Yo puse aquí bueno, 5, no me acordaba contar, 5 cosas fundamentales que son estrategias. Conocer a tu estudiante. ¿Ya? Dedica tiempo a tu estudiante. Como decía Silvia, si hay que parar un ratito, hacer un break entre medio porque algo está pasando, porque no están bien, porque hay un estudiante que lo estoy viendo que sale, entra, que está en otro plano, ¿ya? Tengo que parar y darle un tiempo, ¿ya? Trato de respeto. Es una estrategia para el aprendizaje profundo, o sea, yo tengo que respetar al estudiante. Respetar de que me puede contestar alguna tontera que no está dentro de lo que yo estoy esperando que me conteste. Y que es verdad que nos pasa, que de repente uno, no sé, pregunta una cosa que es, pero cae de cajón que no tiene la respuesta y no contestan algo que nada que ver. Pero tengo que respetar de que esa es su respuesta y guiarlo hacia la respuesta correcta, ¿ya? Expectativas. También es una estrategia importante, tener altas expectativas de mis estudiantes. Sabemos que son complejas las generaciones de ahora. Son expertos en esto. Pero en esto no saben. ¿Se han dado cuenta de eso? No tienen idea de usar un Word, un Excel, ¿para qué decir? Un programa ya más avanzado de tecnología de datos. Pucha, si se lo enseña el profe, ojalá con perita de manzana, ¿no es cierto? ¿Les pasa? Eso yo lo relaciono con lo que decía la colega con respecto a lo que viene detrás. Porque, claro, es un sistema, claro, será nuestra responsabilidad enseñárselos cosas que son tan básicas como eso, o es parte del sistema que en realidad los ha ido haciendo que pierdan sus competencias, porque hoy día pedirle a los estudiantes algo tan sencillo como que se van a dividir es un desafío. Pero a ese nivel, o sea, cosas que debieran de saber, cómo salieron de séptimo básico, entonces, claro, y lo digo en particular por este año, que fue para mí particularmente desafiante, con un curso que antes yo tenía 5 o 6 estudiantes con reprobación, incluyendo aquellos que no venían, y ahora me tocó el 50%, entonces fue un shock para mí eso, y darme cuenta de las debilidades con las que venían con respecto a cosas básicas como lo que dije recién, dividir. No se puedo dividir con calculadora en la prueba, pero son números sencillos, redondos, pares, y tiene que ejercitar la mente. Entonces, hay cosas que vienen detrás de eso mismo, que no sepan ocupar el Word, que no sepan ocupar el computador bien, adecuadamente. O sea, hay una responsabilidad detrás de quién es el director en clase, del sistema, que
En el fondo va haciendo que pierdan las competencias y dejan todo para la universidad, para la universidad. Al final, ¿qué llegamos con profesionales de bajo nivel? Porque no fueron capaces de ir más allá, porque tuvieron que nivelar. Sí, yo creo que el desafío, bueno, el desafío que vale el aprendizaje profundo es que sean autónomos en eso, ¿ya? Es difícil. Y lo sé porque tengo los mismos problemas que ustedes en las clases con respecto al uso, incluso hasta el correo institucional, de repente, no sé, chiquillos, les dejé algo, en la plataforma, les dejé un documento, pero es que no está, ¿cómo que no está? No es que usted no lo dejó visible y yo me meto, mostrándoselo a chiquillos, está visible, miren. Ah, es que no lo vimos. Y son cosas que uno dice, pero sí, es instrucción, es seguir pasos, pero eso les cuesta porque todo piensen que es una generación de la inmediatez y que todo está a la mano, o sea, es tan fácil, pero tampoco lo saben usar, pero es tan fácil como googlear algo y saber una información que, algo que no recuerdo, lo puedo googlear y ya lo encuentro. Pero ni eso son capaces porque se acostumbraron a las redes sociales y al uso de juegos. Pero en los usos de juegos tampoco ningún juego desafiante, sino que aquellos que solamente les entretienen. Por ejemplo, eso que mencionaba antes sobre la competencia y los desafíos. La educación se ha vuelto incompetente y poco desafiante. Hoy día el puntaje para entrar a la universidad es el mismo puntaje que pedían antes cuando el puntaje máximo era 850, pero ahora son 1000. Antes, si yo me equivocaba, tenía que pasarlo bien si me daba regla, porque si me equivocaba me descontaban también. Hoy día no pasa nada, que no hay consecuencia y tampoco hay premio a quien se esfuerza más. Entonces, es demasiado complejo en esta instancia. Muy permisivo. Nosotros me toca hacer clase de anatomía. Me hacía ruido un poco lo que usted decía anteriormente con respecto al nacimiento griego, porque los chicos no tienen nada de anatomía, entonces tenemos un socavón ahí con lo cual tenemos que ir. Es un socavón grande, créame que a mí hace 2 semestres atrás me tocaba, no en la Católica, me tocaba en otra universidad hacer una clase de parálisis cerebral. Comprenderán que tenía que partir de anatomía. Me hice un dibujo de un cerebro, porque no se los quise mostrar, sino que se los dibujé a la pizarra y le dije, chiquillo, ¿qué es esto? Yo dibujo bien. Entonces me dijeron un cerebro, profesora, ya. ¿Y dónde está el lóbulo frontal? Era lo más fácil. No supieron. Yo así como, ¿qué hago? ¿Cómo parto si no saben eso? O sea, ¿cómo les explico qué es una parálisis cerebral y cómo se desarrolla el cerebro si no saben las partes del cerebro? Y que eran las partes básicas, ni siquiera me fui adentro, ni siquiera me fui a los surcos, sino que solamente la anatomía externa. Y yo así como, ¿qué hago? Entonces, claro, ahí nos dimos cuenta. Después con la profesora de neurociencia me decía, es que no saben, si tengo que pasarle, no saben lo que es la neurona, no saben. O sea, pero ¿y el colegio qué hizo? No, nada, porque si tú preguntas cuántos estudiaron liceo técnico, en salud solo tenemos un 30% de estudiantes de liceo técnico. Y estudiaron mecánica, electricidad, cocina. ¿Qué hacen esa hija? Es que ellos deciden. Sí, En Chile funciona un sistema súper abierto. En otros países europeos la cuestión está alineada desde sexto básico. Pero más que eso, dos cosas. Uno, decía expectativa. La primera clase yo les digo, ya chiquillos, tienen que hablar de este tema que es el siguiente material. Esta es la escápula. Es un hueso plano, que tiene 3 ángulos, tiene 3 márgenes. En la cara posterior tiene una fosa supraespinosa, una infraespinosa y con una espina escapular, culmina en una colonia. Es un discurso totalmente interesante. Claro. Entonces llego y le digo, ¿entendieron algo? No, qué lindo. A fin de semestre van a hablar igual que yo. Entonces a fin de semestre yo les pregunto, ¿se dan cuenta que eran igual que yo? Sí, profe. Con respecto al tema de la afimática, nosotros usamos guías de trabajo y algo que descubrí, porque no era la intención original era hacer una guía que los chiquillos la llenaran en el cuaderno, la cuestión cambió, ahora es todo digital. Entonces yo me pido el Word, lo subo al Drive, y como las evaluaciones son brutales, me refiero de 2 o 3 personas, no son de 6 personas, entonces son 2 grupos cada persona, y ellos colaboran en un Drive, y están obligados a escribir ustedes. Ahora, lo fascinante que hacen ellos, que yo no lo hago, es escribir en Drive en el teléfono. No sé cómo lo hacen, pero llenan toda la guía de todo el semestre en el Drive porque doy la garantía de que yo todo lo que está en la guía lo pregunto. Lo que no está en la guía, no lo pregunto. Entonces, usted se estuviera aquí, usted, para todas las respuestas la pregunta.
Entonces, cuando llegan a la prueba, me dicen, profe, yo me estudié los capítulos 3 y 4, nomás no me estudié los 1 y 2. Mal pensado, porque yo le dije que la prueba era 1, 2, 3 y 4. Ah, es que no me lo estudié. ¿De qué es la responsabilidad? Mía. Ok. Entonces, fin de semestre, yo comparto esto con mi esposa, entonces mi señora dijo, tú eres la vez, era un cabrón, me dice. Porque finalmente ellos creen que la culpa es de ellos. Es que sí, la responsabilidad es de ellos. Pero tienen que asimilarlo. Cuando vienen a decirme, no, es que el profe, no. Está, él educa, el mensaje, la plataforma, la guía, el video, la clase. Entonces no queda la opción de que hay que transmitir ese mensaje de que, ah, chicos, ahí está, ahí está, ahí está. Hay derechos, aquí están los derechos, ahora tocan los deberes. Pero es un currículum oculto, como comenzamos al principio, que hay que jugar. Sí, en educación que nosotros usamos mucho en el aula con niños, que tiene que ver con las normas claras. Al principio de la clase. Al principio del semestre, estas son las normas. Si usted no las hace, no se queje después, no llore, porque no hay salvación. Entonces, yo creo que eso es una buena estrategia. No, sí, de verdad, yo así les digo, chiquillos, a mí no me interesa si ustedes van a llegar tarde o temprano, ustedes llegan, se sientan calladitos, no me interrumpen la clase, se sientan tarde. Pero después, no se queje, porque yo parto a las 8 y parto a las 8. Y entendieron que realmente después, claro, los que llegaban atrasados, los que tenían esta rutina de no venir, de faltar, de no participar de las retroalimentaciones, las horas mixtas no venían, tenían los promedios más bajos. Pero, profe, pero es que usted no viene a la retroalimentación, yo no sé cómo va su trabajo, no he podido verlo, no sé, no veo nada, después me lo leo detalladamente porque no tengo idea de su trabajo. Los otros los conozco, les veo los aspectos de mejora, los mejoraron, no lo mejoraron, y hay una diferencia. Pero la norma está al principio, no al final, no entre medio del semestre, sino que lo que hace el profesor, si no se lee la guía, no hay salvación. Y es lo mismo, es poner los límites dentro de los parámetros para el aprendizaje y también los desafía. Porque no tienen normas, no vienen eso con el colegio, porque en el colegio se ha hecho otro sistema. Tenemos otro sistema educativo donde las normas no están muy claras. Se diluyen las normas, no es que el derecho del niño, es que no, es que él tiene, no se puede sacar de la sala, no puede salir. Entonces se ha ido dilatando estas normas de convivencia que nos generaban mayor... me caen que se me... mayor precisión, porque nosotros después cuando los tomábamos en educación superior no tuviéramos estos problemas. De que de repente incluso los de primero es peor que los de segundo y tercero. En cuanto a eso de las normas de convivencia, de llegar a tiempo, de participar, de hacer las actividades, de poder generar los desafíos. Para hacer un comentario breve, porque me gusta un poco hablar. Lo que comenta el colega, bueno, yo creo que en sí es una estrategia súper interesante, porque va ligada a todo lo que tiene que ver con los procedimientos evaluativos, entonces los alumnos lo tienen súper claro, y los alumnos verán también cómo lo pueden hacer dentro de su autonomía, porque a lo mejor alguien aprende solo, leyéndose la guía que el colega le entrega y no tiene tanta necesidad de ir a todas las clases y hacer consultas, etc. O sea, creo también que te da espacios para ir navegando en los distintos estilos de aprendizaje que tienen los estudiantes. Y por otro lado, respecto al aprendizaje profundo, creo también que un error de nosotros puede ser de que, y por el diplomado que hice ahora este año con mi profesora aquí Sergio, que aprendí mucho, esa taxonomía de solo que uno la veía, yo la veía, y como que no la entendía tanto, comprendo que para llegar a los últimos escalones tengo que pasar necesariamente por los otros. Y que en mi propio curso, mis actividades tienen que ir en los primeros escalones. O sea, el modelo por competencia no funciona con los contenidos, pero no existe sin los contenidos. Entonces no puedo pedirle a mi alumno, y yo creo que a lo mejor por ahí han sido errores míos, ya, vamos a reflexionar, ¿pero sobre qué? O vamos a crear una situación de aprendizaje. Pero primero, para que él pueda crear, yo necesito que tenga cosas aprendidas de memoria. En anatomía, ellos tienen que saberse cosas de memoria. Y es así. El cuerpo humano cambia, pero en su esencia hay una fisiología. La célula es la misma, venga el estudiante de preparación física o estudio de educación física, en el caso de nosotros que tenemos el programa de prosecución. Entonces, hay ciertas cosas que no son distintas. Entonces, creo que eso igual es
súper bueno para uno como profe saberlo, para poder acercarnos a estos aprendizajes profundos, con sentido y vivido. El aprendizaje, aquí yo voy a dar un alto a los comentarios para poder avanzar esta parte, porque después tienen que hacer algo ustedes. Durante todo el proceso de enseñanza-aprendizaje, guiar y orientar el aprendizaje hacia la meta final de los resultados tiene que ver con este aprendizaje visible, ¿ya? Y por eso les mostré las imágenes al principio, porque tenía que ver con este camino que tiene que seguir el estudiante para llegar al resultado de aprendizaje, ¿ya? Por eso le puse entre paréntesis que es el resultado de aprendizaje, porque nosotros lo conceptualizamos así. El aprendizaje visible hacia la meta final puede ser el objetivo, puede ser distinto según el modelo educativo, pero en nuestro caso es el resultado de aprendizaje, ¿ya? Aquí es interesante entender de que es una co-construcción del aprendizaje. Esto es el aprendizaje visible. Y yo construyo el aprendizaje. Posibilidad de apropiación, conocimiento conocimiento sí, por parte de los sujetos que aprenden y enseñan. O sea, yo enseño y aprendo. No solo aprendo. O sea, no solo enseño, perdón, sino que enseño y aprendo. Es diseñar experiencias teniendo claro el resultado deseado y los procesos de aprendizaje. Reflexionar lo aprendido. Indagar en el cómo ser conscientes de lo aprendido y pensamiento crítico, aplicar lo aprendido y resolver problemas. ¿Ya? La estrategia, por eso es que les decía que la estrategia, por ejemplo, de aprendizaje basado en problemas, puede ser la columna vertebral de lo que yo estoy utilizando, pero debo hacer otras cosas para que llegue a esta reflexión, a este pensamiento crítico, a hacer visible su aprendizaje. Según este estudio del aprendizaje visible, me comí una letra. Según el estudio realizado por Ron Richard, es importante para generar aprendizaje profundo hacer consciente al estudiante de su propio pensamiento. O sea, cómo piensa, cómo relaciona cosas. Por eso es importante que nosotros aprendamos a hacer preguntas claves dentro de este aprendizaje. O sea, no crean que es fácil ir haciendo la clase y ir haciendo las preguntas que son precisas para que el estudiante se dé cuenta de cómo está aprendiendo y si realmente lo entendió. Porque si yo vuelvo a preguntar ahora, ¿qué es el aprendizaje profundo? ¿Hay más herramientas cognitivas para responder? ¿Hay nuevas conexiones de lo que es el aprendizaje profundo? ¿De cómo llegaron a cómo vamos ahora? ¿Sí? ¿Hay elementos nuevos o nada nuevo? Yo creo que sí. Los que están en la casa, ¿hay algo nuevo o no? ¿O algo les hizo mucho más sentido que antes? Porque de repente hay algo que lo sabíamos, pero estaba ahí nomás. No teníamos como superficial. Guiar o sea, al estudiante a ser reflexivo, a pensar. Por eso la estrategia del aprendizaje visible es a través de este hilo conductor, pero que genera una pregunta central que me ayuda a ir respondiendo clase a clase. ¿Ya? O sea, yo puedo, de mi programa, de todos los resultados de aprendizaje que tengo en ese programa, decir, este es mi hilo conductor, este es el tema central, este es el final de lo que yo necesito que aprenda el estudiante. Y hago una pregunta que conteste los estudiantes. Y puedo generarla al principio del semestre y decirle, ya miren, chiquillos, tengo esta pregunta, ¿la podemos resolver ahora? Y ellos van a decir, sí, profe, mire esto, porque van a tener conocimientos previos, ya, pero saben que la vamos a ir mejorando. Y puedo hacer que la tengan anotada en el cuaderno y que, o en el celular donde anoten, y que puedan ir respondiendo cada vez más estas preguntas, que la vayan complementando. A ver, echémosle al final de la clase una repasada a la pregunta que les hice en la primera clase. ¿Creen que hay elementos nuevos para responder a esta clase? ¿Le podemos dar una vuelta? Créanme que sí, que van a haber elementos nuevos y van a poder reflexionar nuevamente sobre la misma pregunta que es nuestro hilo conductor. Esa es la estrategia que propone Ron Richard y que se utilizó en la Universidad de Harvard y que se hizo ese estudio. Y por eso tomé esta estrategia que es aprendizaje visible, porque es súper enriquecedor hacerlo, ¿ya? Porque genera pensamientos y genera una visibilidad de lo que están pensando y de cómo piensan.
porque el profesor tiene la estrategia. Usted piensa a través de preguntas, porque siempre me notaba preguntas y las iba, decía, yo tengo esta pregunta o esta pregunta, me aparece esta otra. ¿Ya? Y eso es algo consciente. ¿Se había dado cuenta que aprendí así? Sí. ¿Se dan cuenta? Pero no todos nuestros estudiantes tienen esa habilidad y nosotros tenemos que desarrollársela, porque a través de las preguntas aprendemos, cuando nos cuestionamos. No es ya eso de que yo digo esto y esa es la verdad absoluta, sino que cuando me cuestiono algo, aprendo. ¿Ya? Tarea. Pero se los voy a dejar venir a ver. Estos 3 pasos tenemos que hacer en la tarea. Indagar cuál es el problema que tenemos, en el sentido que cuál es nuestra meta final, cuál es el resultado de aprendizaje que queremos abordar en este hilo conductor, y cómo vamos a hacer esta pregunta para la reflexión y la metacognición y la retroalimentación. ¿Ya? ¿Por qué? Porque abarca estas 3 cosas la pregunta. Sí, se siente igual. Abarcan estas 3 cosas. Que la pregunta lo lleve a reflexionar, pero que hagan metacognición, que quiere decir de que hayan pensamientos, se den cuenta de las estructuras del pensamiento, de cómo se va dando la respuesta y la retroalimentación, porque yo voy a constantemente hacer la retroalimentación. ¿Ya? Constantemente voy a tener que utilizar esta pregunta, volverla a sacar. Cada clase volverla a sacar, no solamente en una clase. ¿Ya? No me olvido, la hago al principio y después me olvido. No, tengo que hacerla. ¿Ya? Tengo que decirle a los estudiantes después, ¿se acuerdan de la pregunta? ¿La tienen por ahí? Contestémosla de nuevo, veamos si aprendimos algo nuevo. Entonces van haciendo visible lo que van aprendiendo y se van dando cuenta de que aprendieron de nuevo. Y para eso también existen algunas estrategias para generar más rutina del pensamiento y la comprensión profunda de esto. Y aquí yo les puse esto que es la motivación, la atención, la adquisición, la retención, la recuperación de la información, la generalización de las respuestas o frases de desempeño y la retroalimentación. Estas fases del aprendizaje, que es el modelo más amplio del aprendizaje, es importante que lo tengamos en mente cuando hagamos esta pregunta, ¿ya? Cuando generemos la pregunta de nuestro curso. ¿Les hago la casa? Pero parece que las van a subir, ¿o no? Sí, está ya en plataforma. Eso les quería comentar. En la plataforma Educa hay una organización que se llama Talleres de Verano Sin Hambre. Ustedes buscan ahí el nombre del taller y va a estar la encuesta inicial, la presentación, la encuesta final. Y si la gente quiere dejar algún documento para profundizar, pueden también revisar. ¿Qué tengo que considerar en la rutina de pensamiento? Veo, pienso, me pregunto. O sea, hago que el estudiante vea un tema, piensa acerca de ese tema, reflexione acerca de ese tema y haga preguntas. Cuando genera las preguntas, va a generar un aprendizaje más profundo. Aquí yo les puse en la PPT unas estrategias que no las vamos a profundizar, pero para que se den cuenta que hay varias estrategias para generar el aprendizaje profundo. Vimos una, la utilizamos, yo la utilicé durante todo el taller. ¿Ya? Si se dieron cuenta, todo iba en base a preguntas. Todo iba conduciendo a lo mismo que qué es el aprendizaje profundo y cómo genera aprendizaje profundo en el estudiante. Entonces, seminario socrático, claridad, formulación de preguntas, enseñanza recíproca, espiral de Bloom, aprendizaje escalonado. Todas esas son estrategias de aprendizaje profundo. Pero la estrategia que vimos hoy día, ¿cuál era? Ya, formulación de preguntas. ¿Pero cómo se llama en la estrategia en sí? Aprendizaje visible. ¿Ya? Que genera... o sea, la estrategia es el aprendizaje. Es el aprendizaje visible. Utiliza una gran pregunta. Una gran pregunta, un hilo conductor a través de una gran pregunta. ¿Ya? Y ahora ustedes tienen que pensar en su asignatura, en la que quieran, en la que ustedes necesiten más esta estrategia de aprendizaje profundo y anoten el hilo conductor y una pregunta central.
Ya es una pregunta muy cerrada. Que les guíe para el semestre. Aquí van a pensar ustedes. ¿Alguien quiere comentar qué le parece hacer esta pregunta? Antes de contestar la encuesta de finalización del taller. ¿Qué les parece hacer esta pregunta grande? ¿Les gusta la estrategia? ¿Les sirve la estrategia? Me parece interesante, me llamó la atención lo que comentó acá el profesor, como les hablaba al inicio del semestre y les decía, así van a terminar hablando. Igual yo planteé una pregunta parecida respecto a lo que, a un curso de competencias en interculturalidad. ¿Qué son las competencias en interculturalidad o cuáles son las necesarias para cumplir con el perfil de un educador de párvulos con mención? Y planteársela al inicio y ver cómo va progresando y cómo ya van adquiriendo estas competencias, finalmente, cuáles son las competencias que adquirieron durante ese año. ¿Alguien quiere compartir su...? La pregunta también nace de la meta. Los resultados de aprendizaje. Y va situando al estudiante para que no, y uno también no se va perdiendo. Por ejemplo, en mi asignatura de planificación y evaluación, ¿para qué planificar y evaluar en educación parvularia? Podría ser una pregunta. ¿Para qué? ¿Cómo dar respuesta al estudiante? La planificación que yo hago. O el aprendizaje del estudiante. Tienen que ver qué es lo que más les sirve para el contexto también. No se olviden del contexto. No se olviden hacia dónde van apuntando las competencias. ¿Para qué van apuntando las competencias? Porque ese RA, perdón, va a responder una competencia, ¿no es cierto? Sí. Pero a la vez esa competencia responde al perfil de egreso. Sí. Y ese perfil de egreso responde también a lo territorial, porque recuerden que nuestra universidad tiene eso. También tomamos en cuenta el territorio y tomamos en cuenta dónde se van a desempeñar nuestros estudiantes. Y nosotros también sabemos dónde se van a desempeñar. Independiente de que trabajen aquí en la región o en otra región, el contexto de todas las cosas, de todas las carreras que están acá, son más o menos similares, en distintas, tienen sus matices, pero hay cosas muy similares. Entonces sabemos cómo va a ser el desempeño. Y ahí, para allá tenemos que ir apuntando la pregunta. ¿Cómo damos respuesta a esto? ¿Cómo ellos responden esto para que entiendan que visiblemente este aprendizaje se hace visible en ellos que fue para algo, que va a ser para algo? Que todo ese camino recorrido en ese semestre sirve a punta para una respuesta que van a dar después allá afuera, en la profesión, ¿ya? Los invito a contestar el QR. Espero que les haya gustado el taller, profesor. Sí, disculpa ser cargante con esto, pero es solo una pregunta, al igual que la encuesta inicial, solo una pregunta. Y lo otro, que no hemos puesto la asistencia. Sí. Que puedan, por favor, anotarse la asistencia, porque eso tiene que ver con la certificación que van a recibir después. Y vamos a Viene después. Sí. Yo se lo estaba recordando. ¿Me avisa cuando estén contestadas las encuestas? ¿Los de la casa también? Es que me cuesta donde no los veo en ninguna parte. ¿No los veo? Les voy a enviar igual
esta encuesta. Sí, por si acaso no les toma bien. Sí, tiene que ser para el otro. Que alguien se está conectando. Que tiene que ser para que bien. Sí, lo admitimos después. ¿Ya? ¿Paso a la de la asistencia? Ahí está. A la de la asistencia. La más valiosa. Para que certifiquen el aprendizaje profundo. Gracias. ¿Listo? ¿Lo de la casa también? ¿Ya has trabajado con curiosidad o no? Sí. ¿Te va a quedar en ahora? Sí, no te preocupes. Sí, 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 vamos a demorar como 5 minutos en instalar, así que vaya tomando la cosita. Sí, perfecto. Colocando esto, se lo coloca la profesora. ¿Me desconecto nomás? Sí, tu cargador, todo, Sí. recuerda. ¿No?